Era la primera vez que entraba a un lugar así, en frigorífico, era la primera vez. Ni sabía lo que iba a hacer, que cuando me mandaron a despostar, fuimos a la risa de todos, porque teníamos un gancho que teníamos que agarrar la carne y después con el cuchillo ir cortando. O sea, cuando entraste, sí. O sea, fuiste a la fábrica, te presentaste. Sí, entré. ¿Cómo fue? Y fui a despostadora, pero no servimos, entonces, y después de ahí me mandaron a veterinaria. ¿Y ahí qué hacías? Y ahí era clasificadora, clasificaba todo lo que se manda para afuera, que era pierna, cordero, todo eso que va para España, para todos lados, en los cajones. La mejor carne iba para España, para Exportación. Exportación. Ahí estaba yo en exportación, ahí estaba con veterinaria. ¿Te acordás cómo eran las condiciones de trabajo ahí? También bastante primitivas, o sea, como toda línea, los colectivos eran muy viejos. No era una cosa muy buena, pero en ese momento cuando nosotros empezamos a trabajar, todavía estaba la época de la dictadura, no se podía reclamar demasiado. A pesar de eso, un grupo de nosotros formamos una comisión interna y empezamos a trabajar en eso durante un tiempo. En aquella época, me acuerdo, nos tuvimos que esconder un tiempito en el obispado de Quilmes, que nos protegió Monseñor Nova, porque había gente que decía que éramos terroristas del trabajo. En su momento, cuando empezamos a hacer reclamos más duros, o sea, de condiciones de trabajo, de seguridad, no teníamos baños en las cabeceras, era bastante feo el tema de trabajar, porque había cabeceras que no, como Villa España, por ejemplo, que parábamos en una estación de tren y no había baño, no había lugar donde tomar un café o nada, hacía frío, te tenías que quedar arriba del colectivo, bueno, todo eso empezamos a reclamarlo. Eso hizo que muchos, tanto del empresariado como de la Cámara de Empresarios de la Provincia de Buenos Aires, dijeran, estos tipos que quieren, que buscan. En principio nos llamaron zurditos. Después, cuando veían que iba fea, más fuerte la cosa, nos emparentaron con los terroristas de la época de la dictadura. Cuando comienza la década del 90, se produce un cambio muy grande. Si bien estábamos en democracia, pero se empieza a cambiar todo el sistema dentro del país. Se empiezan a privatizar montones de empresas, Entel, Segua, Agua y Energía, todo eso pasó a ser empresas privadas. Y vieron que ya a lo mejor no era negocio. ¿Qué hicieron? La vendieron. La vendieron a un grupo chileno llamado Madeco. ¿Qué pasó? El grupo Madeco agarró de un plumazo, dejó en la calle un montón de gente, en la cual quedé yo también. Y de los 600 que había, habrán quedado unos 400 y tantos de personal. Porque hicieron un desguace así entre obreros y personal mensualizado, de todo. Yo me presento a trabajar, como todos los días, a las 6 de la mañana, había 2 patrulleros en la puerta de la fábrica. Cuando vi a ingresar, me dijeron, estaba la vigilancia con una lista, vos no podés entrar, lo lamento, Beto, dicen. Lloraba conmigo el portero. Yo sabía que no era culpa de él. Sí. No, digo, quédate tranquilo, no es culpa tuya. Volví a mi casa, te imaginas, desesperado porque tenía una hija de corta edad y mi señora embarazada y yo sin trabajo. Bueno, volví, me emociono. Sí. Y tu segundo trabajo, Gastón, vos trabajaste en una fábrica, ¿no? Sí, trabajé en una fábrica de cocinas en Domecq, Sí. acá en Bernal. Y bueno, ahí estuve 1 año y medio. Y bueno, ahí sí, digamos, de alguna manera fue una experiencia un poco más con el formato laboral, porque había que cumplir una jornada, había que marcar tarjeta, lleno de anécdotas, porque de todas, ¿no? Digamos, las condiciones de laburo eran malas también, no eran muy buenas. Y tengo así como cosas muy grabadas. Por ejemplo, había una sirena que nos marcaba de alguna manera el ritmo que teníamos que tener, que era una cosa que a mí me deprimía realmente.
había mucho ruido porque había muchos balancines, había máquinas que hacían mucho ruido, que doblaban chapas y estas cosas. Y era un ruido constante, ¿no? El chip, chip. Bueno, cuando sonaba esta sirena, que eran 2 veces, para parar, se apagaba, se quedaba el galpón en silencio, ¿no? El ruido del aire, de las máquinas nada más. Y bueno, ahí comíamos, de alguna manera, donde podíamos, cada uno tenía su especie de lugar donde poder comer con algunos compañeros. Y lo impresionante era que para volver a retomar el trabajo, volvía a sonar la sirena. O sea, sonaba la sirena de vuelta y atrás de la sirena empezaba de vuelta el ruido de los balancines, ¿no? Que era nada, una especie de esclavitud moderna, algo así. Y después había un sector de la empresa que también, ¿no? En realidad todo era una impresión todo el tiempo mala, porque había un sector que era una especie de galpón muy cerrado, donde se enlosaban las piezas, ¿viste esa cosa? La pintura blanca que tienen las cocinas. Sí. Bueno, eso es un enlosado que hacía que había un polvillo todo el tiempo en el aire, y uno entraba ahí, o pasaba por la puerta y miraba para adentro, y no se distinguían una especie de sombras, que en realidad las sombras eran compañeros que laboraban ahí adentro, que estaban 8 horas laburando con ese polvillo que volaba todo el tiempo. Y de alguna manera uno se sentía un elegido no estando ahí. No era porque estaba en el paraíso, pero era menos peor donde yo estaba que estando ahí. ¿Y tu tarea cuál era? ¿En qué sector estabas? Y no, hice varias tareas, pero la última con la que me retiré, bueno, fue un momento del país donde las fábricas cerraban, cada vez había menos industria. ¿En qué año, Gastón, fue esto? Y esto fue en 96, por ahí. Sí, 96 fue. Y empezó a haber muchas importaciones. Entonces yo a lo único que me dedicaba los últimos tiempos era a borrarle la marca a todos los electrodomésticos que venían de afuera de Italia. Sí. Se les borraba la marca y le ponía Domecq. O sea, eran cosas que no se fabricaban acá, venían de afuera, y lo único que hacíamos acá es cambiar la marca y ponerle la marca Domecq. Cambió mucho, muchísimo. Y la vida, los trabajos, las leyes, porque ahora la gente está en blanco, ahora la gente puede reclamar, antes no podías reclamar. Estabas calladita antes.